Aprendo en casa. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más, continuando ya con la sesión, en este caso ya la semana 20 del área de educación religiosa. Quien les habla el profesor John Carwas. Vamos a iniciar siempre con nuestra frase. La perseverancia es la base de todas las acciones. Si bien es cierto, jóvenes estudiantes, en todo aspecto, sea en la educación, sea en el deporte, en todo tipo, la perseverancia es la madre del éxito. O sea, nunca hay que rendirnos. Todo trabajo siempre va a ser recompensado al final. Lo importante es no rendirnos, ¿está bien? Muy bien, vamos a iniciar entonces. El tema para esta semana es: la creación nos muestra el amor de Dios. ¿Está bien? La competencia que vamos a utilizar, jóvenes estudiantes, es: asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida y en coherencia con su creencia religiosa. Esa es la competencia. La capacidad que vamos a utilizar es: actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su conciencia moral en situaciones concretas de la vida. ¿Está bien? Muy bien, también siempre nuestro propósito de la sesión, en este caso nuestro propósito será: mediante una redacción de un texto argumentativo dirigido a la humanidad, explican el amor de Dios presente en la creación. Entonces, nuestro propósito, como estudiantes, tenemos que poner, o en este caso redactar, un argumento dirigido a la humanidad acerca del amor de Dios. ¿Está bien? Ese va a ser el propósito. Bien, antes de iniciar vamos a leer. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se los manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. ¿Está bien? Bien, jóvenes, entonces recordarles, de aquí ya sabemos leer, la clase anterior hemos hecho. Ahora, hemos leído un texto, vamos a explicar en el grupo de WhatsApp, jóvenes estudiantes, de qué trata este pequeño texto. ¿Está bien? Les voy a dar un tiempo suficiente para que puedan interpretar este texto. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Si en caso no han terminado, simplemente lo vamos a concluir en el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Vamos a tener un tiempo suficiente para conversar sobre este texto. Muy bien, vamos a continuar. Bien, aquí viene lo importante, en este caso el tema de la semana. La creación nos muestra el amor de Dios. Muy bien, vamos a dividirlo en 4 temas. Primeramente, el primer tema va a ser Dios y la naturaleza. ¿Está bien? La naturaleza es la perfección del paraíso dividida por la índole incompleta, la maldad y el pecado de los universos inconclusos. Este consciente expresa pues lo perfecto y lo parcial, lo eterno y lo temporal. La evolución continuada modifica la naturaleza al aumentar el contenido de perfección paradisíaca y al disminuir el contenido del mal, el error y la desarmonía de la realidad relativa.
Bien, jóvenes estudiantes, como menciona aquí, la naturaleza en sí es un paraíso, ¿no? Como menciona aquí en el texto. Prácticamente Dios nos ha dado la naturaleza en perfectas condiciones, pero la gran mayoría de las personas vamos contaminando, ¿no? Malogrando, como se podría decir, ¿cierto? Y eso no debe de ser así, jóvenes estudiantes. Tenemos que ver y cuidar la naturaleza que Dios nos ha dado, ¿no? Porque ahí nos menciona eso. ¿Está bien? Entonces, el paraíso prácticamente es la naturaleza donde los seres humanos vivimos, pero nosotros mismos a veces lo estamos destruyendo. ¿Está bien? Hay que tomar conciencia de eso. Bien, el otro tema. Dios creador. Si Dios ha creado todas las cosas, incluso las que pueden hacer un mal, pero de las que se puede obtener un bien, entonces Dios está presente en todas las cosas como su creador. Este planteamiento supera al que cree que las cosas naturales se mueven hacia Dios como hacia su perfección, pues hacen que Dios sea la raíz del ser de las cosas creadas. En este sentido se puede admirar en la creación la grandeza de Dios, pues ha traído radicalmente al ser. Bien, jóvenes estudiantes, cada quien nosotros vemos la manera de creer en Dios, nuestro creador. Hay personas como existen, por ejemplo, varias religiones, otros creen, otros no creen, otros tienen que ver para recién creer. La creencia, jóvenes estudiantes, depende de uno mismo. Nadie te puede obligar que Dios existe, Dios no existe. Solamente uno va a sentir en su interior, ¿no? Como aquí nos menciona el texto. O sea, prácticamente Dios es la raíz de todas las cosas creadas, prácticamente. Gracias a Él también estamos aquí. Y eso va a depender, vuelvo a repetir, de la religión que uno lleva, ¿no? Pero depende de uno mismo. Nadie les puede obligar a que tú seas católico, tú seas evangélico, nadie. Solo uno tiene la decisión de sí mismo, ¿está bien? Tengan en cuenta eso, jóvenes estudiantes. Muy bien, vamos a continuar. ¿Dios está en todas las cosas? Es una pregunta, ¿no? Las criaturas no son una manifestación de Dios, sino su creación, pues si fuera su manifestación serían Dios mismo, con sus atributos, infinitud, supremacía del ser, bondad suprema, etc. Si fuera Dios, las cosas serían de las mismas sustancias de Dios, pero como Dios es incorruptible y las cosas naturales no, ellas no son una manifestación de Dios. Bien, jóvenes estudiantes, aquí nos preguntan, ¿no?, si Dios está en todas las cosas. En la gran parte sí está, pero como menciona aquí, hay algunas manifestaciones como criaturas que generalmente no están como Dios, o sea, prácticamente no son Dios, ¿no? Hay que tener bien claro, jóvenes estudiantes, como les mencionaba anteriormente, la creación, si bien es cierto, es gracias a Dios todo eso, pero como les decía, va a depender de uno mismo, la religión, la creencia, a qué religión pertenecer, depende de uno mismo, ¿no? Y eso, como me doy, bueno, es la fe de uno mismo también. Uno mismo se da cuenta, uno mismo llega al interior de uno mismo y se da cuenta que Dios existe. Y eso generalmente nos va a permitir saber que Dios existe para nosotros, ¿no? Pero también hay manifestaciones, o sea, que se manifiestan, por ejemplo, en imágenes, todo eso. Pero aquí menciona, jóvenes estudiantes, que las cosas serían de la misma sustancia de Dios, pero no son, ¿cierto? En cambio, Dios es incorruptible, menciona aquí, y las cosas naturales no, dice. Entonces, hay que tener siempre en claro, jóvenes estudiantes, que sí, Dios está en las cosas que Él manifiesta, pero no en todos, por si acaso, ¿está bien? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, continuamos. La presencia de Dios, el cuarto tema. Vamos a ver la presencia de Dios.
Dios vive en cada uno de sus hijos, nacidos del Espíritu. Los hijos paradisíacos siempre tienen acceso a la presencia de Dios, la mano derecha del Padre, y todas sus personalidades. Criaturas tienen acceso al seno del Padre. Esto se refiere al circuito de las personalidades, donde quiera, cuando quiera y como quiera se les contacte. O de otro modo, presupone un contacto personal y autoconsciente y una comunión con el Padre Universal, ya sea en la morada central o en cualquier otro sitio designado, como por ejemplo en una de las 7 esferas sagradas del paraíso. Jóvenes estudiantes, como mencionábamos antes, la presencia de Dios en sí, como menciona aquí en el texto, vive en cada uno de sus hijos nacidos del Espíritu. O sea, prácticamente Dios está con nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar. Está bien, eso es porque somos hijos del Espíritu Santo, ¿no? Como nos menciona aquí. Por esa razón Dios está presente en todo momento. Y eso también, jóvenes estudiantes, siempre tienen que agradecer que nos da un día más de vida, nos alimentan, nos cuidan, gracias a nuestros padres, todo es gracias a Dios. Hay que saber agradecer, ¿no? Por el día que nos ha dado, por los días que generalmente quizás estamos pasando, pero nos está cuidando Dios. Eso siempre hay que tener en cuenta, agradecerlo, ¿no? Un ratito orar en la noche y agradecer a Dios por todo lo que hace, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también Dios, ahí vamos a sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios no se va a manifestar de hecho como una persona ahí, ¿no? Sino, como les decía, en la parte interior de nosotros mismos. Es la fe, como nosotros hemos entendido eso siempre, ¿sí? Entonces, jóvenes estudiantes, todo lo que nosotros estamos ahora, siempre es bueno agradecer a Dios. No solamente que cuando necesitamos ayuda, ahí busquemos a Dios. No, siempre tenemos que estar al tanto. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes estudiantes. Entonces, el reto del día o de la semana va a ser lo siguiente. Escribe en tu mensaje a la unidad sobre el cuidado de la creación. Vamos a escribir, más o menos vamos a hacer algo similar así, jóvenes estudiantes, en su cuadernito. Señores y señores, niños jóvenes, toda la humanidad, me he dado cuenta que todo lo creado, aquí voy a completar. O sea, voy a escribir un mensaje a las personas que quizás contaminan la naturaleza, que no creen en Dios, y todo eso voy a escribirlo en mi cuadernito. Ahora también les voy a invitar a que piensen o valoren, cuiden también la naturaleza, ¿no? Por eso los invito a quizás cuidar, valorar la naturaleza, confiar en Dios. Eso va a ser un mensaje de ustedes, ¿está bien? A todas las personas. Ese es el reto de la semana, jóvenes estudiantes. En su cuadernito lo llenan y lo toman una foto y lo envían al grupo, ¿está bien? Muchas gracias por su atención. Bien, jóvenes estudiantes, entonces una vez que hemos visto ya la sesión, vamos a pasar a participar en el grupo de WhatsApp, ¿está bien? Muy bien, vamos a iniciar. Muchas gracias.